Sheriff, dijo Susan en voz baja, acariciante. Qué amable que viniera, agregó su acompañante. Los dos se abalanzaron sobre él. Ahora el coche patrulla estaba estacionado donde terminaba Deep Cut Road, y apenas si algún destello de cromo se distinguía entre los brotes de juníperos, helechos y enredaderas. McCaslin estaba doblado en dos en el maletero. La radio le llamaba a intervalos. Esa misma mañana, más tarde, Susan hizo una breve visita a su madre, pero sin dañarla mucho. Como una sanguijuela que acaba de sacar buen partido de un nadador lento, estaba satisfecha. Pero de todas maneras la habían invitado a entrar, y ahora podía moverse a su antojo. Ya volvería a tener hambre esa noche y todas las noches. Esa misma madrugada, poco después de las 5, con la cara cincelada por la furia en una máscara sardónica, Charles Griffin había despertado a su mujer. Fuera, las vacas sin ordeñar mugían lastimosamente con las ubres llenas. «Estos malditos muchachos se han escapado», fueron las palabras con que resumió la situación. Pero no era así. Danny Glick se había encontrado con Jack Griffin y se había saciado a expensas de él, tras lo cual Jack había ido al cuarto de su hermano, Hal, a poner término de una vez a su preocupación por los libros, la escuela y los padres inflexibles. Ahora los dos descansaban en el centro de una enorme pila de heno en lo alto del granero, con el pelo lleno de paja, mientras un polen dorado se les metía en las narices oscuras e inmóviles. Algún que otro ratón les corría por la cara. Ahora que la luz se derramaba por la comarca, todo lo malo dormía. Iba a ser un hermoso día otoñal, fresco y transparente, lleno de sol. En general, la gente del pueblo, que no sabía que estaba muerto, seguiría a su trabajo sin sospechar lo sucedido durante la noche. Según el almanaque del granjero, el lunes el sol se ocultaría a las 7 en punto. Los días se acortaban, acercándose deprisa a la fiesta de Todos los Santos, y después hacia el invierno. Tres. Cuando Ben bajó las escaleras a las 9 menos cuarto, Eva Miller le advirtió desde el fregadero: «Hay alguien esperándole en el porche». Él hizo un gesto de asentimiento y se dirigió a la puerta del fondo, en pantuflas, esperando ver a Susan o al sheriff McCaslin. Pero el visitante era un muchachito menudo y delgado, que estaba sentado en el escalón superior del porche, mirando hacia el pueblo, que iba recuperando lentamente su vitalidad de los lunes por la mañana. «Hola», le saludó Ben y el chico se dio la vuelta rápidamente. Los dos se miraron por un momento, pero que para Ben pareció alargarse de una manera extraña, mientras le invadía una sensación de irrealidad. El muchacho le recordaba físicamente al chiquillo que él mismo había sido, pero había algo más. Tuvo la sensación de un peso en la nuca, como si de alguna manera percibiera que la reunión de sus vidas era algo más que casual. Fue algo que le recordó el día que se había encontrado con Susan en el parque, y cómo la superficial su conversación entre dos personas que acababan de conocerse le había parecido extrañamente densa y cargada de presagios. Tal vez el chico sintiera algo parecido, porque sus ojos se abrieron un poco más, mientras su mano se tendía hacia la baranda del porche, como si buscara apoyo.
¿Usted es el señor Mears?, dijo, y no era una pregunta. Usted es el señor Mears. Sí, pero me temo que tú me llevas ventaja. Yo me llamo Mark Petrie, dijo el muchacho, y tengo malas noticias para usted. Seguro que las tienes, pensó acongojado Ben, y trató de acorazarse para lo que pudiera hacer. Pero cuando el chico habló, la sorpresa fue total, devastadora. Susan Norton es uno de ellos, dijo. Barlow la sometió en la casa, pero yo maté a Straker, al menos eso creo. Ben se quedó sin habla. Sin esfuerzo, el chico se hizo cargo de la situación. Tal vez pudiéramos dar una vuelta en su coche mientras hablamos. No quisiera que nadie me viera por ahí. A estas horas debería estar en la escuela, y además ya tengo problemas con mis padres. Ben dijo algo sin saber bien qué. Después del accidente de motocicleta que costó la vida a Miranda, se había levantado del pavimento aturdido pero ileso, y el caminero había venido hacia él, proyectando una doble sombra bajo la luz de los focos de la carretera y los del camión. Era un hombre grande y calvo que llevaba un bolígrafo en el bolsillo en el pecho de su camiseta blanca, y en el bolígrafo del bolsillo se leía en letras doradas Frank Mobile Star, y lo demás no se veía porque lo ocultaba el bolsillo. Pero Ben adivinó que las últimas letras eran Tion. Elemental, mi querido Watson. Y después lo había tomado suavemente del brazo, procurando apartarlo de allí. Pero Ben estaba mirando uno de los mocasines de Miranda, caído junto a las enormes ruedas traseras del camión de mudanzas, y soltándose de la mano del camionero. Había empezado a andar hacia allí, y el hombre había dado 2 pasos detrás de él y le había dicho: «Creo que usted no lo haría». Y Ben lo había mirado estúpidamente, ileso a no ser por un pequeño rasguño en la mano izquierda, sin poder decirle al camionero que 5 minutos antes eso no había sucedido, sin poder decirle que en algún mundo paralelo a él, él y Miranda habían doblado a la izquierda en la esquina anterior y seguían avanzando hacia un futuro totalmente diferente. Una pequeña multitud iba reuniéndose, procedente de un bar que había en una esquina y de una lechería en la esquina de enfrente. Y entonces había empezado a sentir lo mismo que sentía ahora, esa tremenda, espantosa interacción de lo mental y lo físico, que es el comienzo de la aceptación y cuya única contrapartida es la violencia. Parece que el estómago descendiera, los labios se entumecen, en el paladar se forma una especie de espuma. Un sonido como de timbre retumba en los oídos, la piel de los testículos hormiguea y se tensa, la mente como si se apartara, como si desviara los ojos ante una luz demasiado intensa. Por segunda vez, Ben se había soltado de las manos del bien intencionado camionero y había ido hacia el zapato. Lo levantó, le dio vueltas, metió una mano dentro y sintió que conservaba todo el calor del pie. Con el zapato en la mano había dado 2 pasos más y había visto asomar las piernas de Miranda por debajo de las ruedas delanteras del camión, con los tejanos amarillos que tan alegre y despreocupadamente se había puesto para salir del apartamento. Era imposible creer que la muchacha que se había enfundado esos pantalones estuviera muerta, y sin embargo, Ben sentía que la aceptación del hecho estaba ahí. La sentía ya en el vientre, en la boca, en los testículos. Y había lanzado un grito, y en ese momento el periodista le había fotografiado para la colección de recortes de Mabel.
Un zapato puesto, el otro no. La gente mirando ese pie desnudo como si jamás hubiera visto uno. Ben se había apartado un par de pasos doblándose en dos. Voy a vomitar. Claro. Se fue detrás del citrón doblado en dos, aferrándose al picaporte. Cerró los ojos, sintió que la oscuridad se vertía sobre él y en la oscuridad apareció el rostro de Susan, que le sonreía, mirándole con sus ojos adorables, profundos. Volvió a abrir los ojos y se le ocurrió que tal vez el chico estuviera mintiendo o estuviera confundido o fuera un psicópata, pero la idea no le dio esperanza alguna. Ese chico no era así. Se volvió para mirarle y en su rostro solo había inquietud, nada más. Vamos, le dijo. Mark subió al coche y arrancaron. Desde la ventana de la cocina, con el entrecejo fruncido, Eva Miller los vio partir. Algo malo había pasado. Eva lo sentía. Estaba llena de eso de la misma manera que había estado llena de un terror oscuro el día que murió su marido. Se levantó para telefonar a Loretta Starcher. El teléfono sonó y sonó sin que nadie lo tomara. ¿Dónde podría estar? En la biblioteca no. Sin duda, los lunes estaba cerrada. Se quedó inmóvil mirando pensativamente el teléfono. Tenía la sensación de un gran desastre, tal vez algo tan espantoso como el incendio de 1951. Finalmente volvió a tomar el teléfono y llamó a Mabel Wertz, que estaba al tanto de los últimos comentarios y deseosa de saber más. Hacía años que no había un fin de semana así en el pueblo. 4. Ben condujo el citrón sin rumbo mientras Mark le contaba su historia. Fue un buen relato iniciado desde la noche en que Danny Glick había llamado a su ventana, para terminar con la visita nocturna de esa madrugada. ¿Estás seguro de que era Susan?, preguntó Ben. Mark Petrie asintió con un gesto. Ben dio un brusco giro de 180 grados y volvió a acelerar por Jointer Avenue. ¿A dónde vas? No, ahí no. Todavía no. 5. Espera, detengámonos. Ben paró el citrón y los dos bajaron. Había recorrido lentamente Brooks Road por la parte inferior de la colina, donde se elevaba la casa de los Marsden. La senda del bosque donde Homer McCaslin había encontrado el Vega de Susan. Los dos habían distinguido el brillo del sol sobre algo metálico, y juntos recorrieron la senda abandonada sin hablar. Había huellas de ruedas profundas y polvorientas, y el césped crecía entre ellas. Por alguna parte gorjeaba un pájaro. No tardaron en encontrar el coche. Ben vaciló un momento y se detuvo. Se sentía descompuesto de nuevo y tenía los brazos cubiertos de un sudor frío. «Acércate tú», pidió. Mark se acercó al automóvil y miró por la ventanilla del conductor. «Las llaves están puestas», dijo. Cuando Ben echó a andar hacia el coche, tropezó con algo. Al mirar, vio un revólver calibre .38 caído en el suelo. Lo levantó para observarlo. Tenía todo el aspecto de un revólver de la policía. «¿De quién será?», preguntó Mark mientras se acercaba con las llaves de Susan en la mano. «No lo sé». Ben comprobó que el seguro estaba puesto y después se guardó el arma en el bolsillo. Mark le ofreció las llaves y Ben se dirigió hacia el Vega, con la sensación de que todo era un sueño.
Le temblaban las manos y tuvo que intentarlo 2 veces antes de conseguir meter la llave en la cerradura del maletero. La hizo girar y levantó la tapa sin permitir a su mente pensamiento alguno. Los dos miraron al mismo tiempo. En el maletero había una rueda de recambio, un gato y nada más. Ben suspiró. ¿Y ahora?, preguntó Mark. Por un momento Ben no contestó. Solo habló cuando se sintió capaz de controlar la voz. Vamos a ver a un amigo mío que está en el hospital. Se llama Matt Burke y ha estado estudiando el asunto de los vampiros. En los ojos del chico seguía habiendo ansiedad. ¿Entonces me crees? Sí, dijo Ben, y al pronunciar la palabra fue como confirmarla y darle peso. Imposible retirarla ahora. Sí, te creo. El señor Buck es profesor del instituto, ¿no? ¿Y está al tanto de esto? Sí. Y su médico también. ¿El doctor Cody? Sí. Los dos seguían mirando el coche mientras hablaban, como si fuera una reliquia de alguna civilización extinguida que acabaran de descubrir en el bosque soleado, al oeste del pueblo. El maletero abierto bostezaba como una boca, y Ben lo cerró de golpe. El sordo ruido de la cerradura le resonó en el corazón. Y después de hablar continuó: iremos a la casa de los Marsden para arreglar cuentas con el que ha hecho esto. Mark le miró. Tal vez no sea tan fácil como piensas. Ella también está allí y ahora le pertenece. Llegará el momento en que desee no haber visto jamás este pueblo, dijo Ben en voz baja. Vamos.